Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, días. No sé en qué horario se encuentren escuchando esto. Pues nada, antes de comenzar, quiero agradecer a Carmen Camus King por permitirme contar esta historia. La verdad es que ella es una muy buena escritora. Escúchenla completa y van a ver que no me equivoco. Y pues nada, a pesar de que esta historia es ficticia, pues no quita que esté muy interesante. Escúchenla toda y si les encantó, pues vayan a seguirla a su Instagram, que es @carmen_camusking. Ahí la van a encontrar y la verdad es que tiene muy buenas historias. Abajo dejaré el link directo para que vayan a encontrar su perfil y la sigan. Sin más por el momento, disfruten esta escalofriante historia. Era muy pequeño cuando me mudé a casa de los abuelos, todo a consecuencia de la muerte de mis padres en un fatídico accidente. Nunca supe cómo fue, ellos jamás me hablaron al respecto. Solo llegué con la ropa que traía puesta y a mi casa ya no regresé. Poco a poco fui olvidando sus rostros porque a mi abuela no le gustaba conservar fotos de ellos. Si ya no estaban, había que olvidarlos, decía. Recuerdo que en esa casa también vivía el tío Jorge. Tenía su cama en el sótano y yo tenía prohibido entrar ahí. Y a pesar de que casi no había visto a mis abuelos porque a mi papá no le gustaba visitarlos, ellos eran buenos conmigo. Me cuidaban, me compraban ropa y juguetes y me protegían de quien fuera, incluso del mal humor de mi tío Jorge. Una tarde ellos salieron de casa. Habían ido a dejarle unas bolsas de carne y vegetales a los vecinos de enfrente y me pidieron que me quedara jugando en mi habitación, algo que por supuesto a mis 7 años fue complicado, y decidí bajar a jugar pelota en el pasillo que conducía hacia la sala. No habían pasado ni 10 minutos cuando la pelota cayó a través del pasillo que había en la puerta entreabierta del sótano. En realidad, no analicé en ese momento sobre si podía bajar o no por ello, aunque lo tuviera prohibido. Decidí bajar corriendo para tomar mi pelota y volver a subir. Sin embargo, al comenzar a bajar, percibí un olor raro en aquel lugar. No sabía exactamente qué era, pero no era algo que quisiera volver a oler. Por consiguiente, apresuré el paso, agarré mi pelota, pero al girar el cuerpo para subir, me encontré un hombre alto, con la ropa sucia y con el rostro extraño. Tenía barba y bigote, pero su piel se veía muy arrugada, y un líquido oscuro escurría de su cuello. Ese día grité muy fuerte y subí como pude las escaleras, olvidando mi pelota. Corrí hacia mi habitación y me metí debajo de la cama. Podía sentir que mi respiración estaba muy agitada y que mi frente sudaba mucho. Intentaba tranquilizarme, pero no lo lograba. Podía sentir que el aire no entraba a mis pulmones con normalidad. De pronto sentí un jalón en mi pie derecho y mi mente se nubló. Más tarde desperté en mi cama y la abuela me miraba expectante. Yo le conté enseguida lo que había sucedido y me aclaró que ella había sido quien había jalado el pie. También me cuestionó sobre si aquel extraño hombre me había hecho daño, a lo cual respondí que solo me había espantado. Ella me tranquilizó y me comentó que quizás había sido mi imaginación y que por lo mientras le hiciera caso de no bajar al sótano. Creí que era lo mejor para no llevarme otro susto. Enseguida bajamos a cenar, ya que había llegado la hora de comer el famoso estofado de la abuela. Era tan rico que a veces comía de más, pero eso sí, tenía que ser servido por ella nada más, porque si no, seguramente no sabría igual. Yo siempre dejaba que ella me sirviera el estofado o su famosa carne asada con verduras. No me gustaba contradecirla. Así fueron pasando los años junto a los abuelos hasta que cumplí 15 años. Fue muy bueno el tiempo con ellos porque eran muy cariñosos y eso hacía que no resintiera tanto la partida de mis padres. Aunque hubo una tarde que todo cambió de pronto, pues llegué a jugar fútbol y me percaté de que mis abuelos habían salido y al parecer tampoco estaba mi tío Jorge en casa. Ese día encontré en la mesa de la cocina un plato de carne asada y una nota donde me decía la abuela que lo calentara en el horno si me daba hambre. Me sentía tan hambriento que me terminé la carne asada y vi la enorme olla del estofado en la estufa y decidí servirme un plato. No creí que la abuela se enojara, quizá ni cuenta se daría, pero fue aterrador lo que vi en esa olla. Había una oreja y un ojo, un dedo pulgar entre el caldo y los otros trozos de carne. Todos eran partes humanas. De la impresión, el plato se me cayó al suelo haciéndose añicos.
Hijo, ¿abriste la olla? Dime por favor que no, exclamó la abuela con sorpresa al entrar a la cocina, y por lo que mostraba mi cara, no fue necesaria la respuesta. Era evidente que si había visto todo lo que había en esa olla, yo no sabía si cuestionarla o salir corriendo. ¿Por qué, abuela? No entiendo. Por fin pregunté, confundido, esperando que todo fuera una pesadilla de la cual iba a despertar, pues llevaba años comiendo desestofado y nunca imaginé que algo así pudiera pasar, y menos que viniera de la abuela. No te asustes, mi niño, tu tío Jorge tiene una enfermedad y a veces no puede detener sus impulsos. La gente lo desespera mucho y bueno, hemos aprendido a sacar algo bueno de todo lo malo que hace. Aprovechamos todo. Nada se desperdicia y él se pone de buenas haciendo su colección de máscaras que guarda en el sótano. Me explicó la abuela con una tranquilidad forzada. Yo trataba de entenderlo, pero eran ideas desquiciantes. ¿Cómo pudieron permitir que mi tío hiciera todo eso? En ese mismo instante salí corriendo de la casa, igual que como llegué el primer día, solo con la ropa que llevaba puesta. Tomé un autobús y me dirigí a la casa de la hermana de mi mamá, y mientras me alejaba de la abuela comencé a comprender todo. El olor nauseabundo del sótano donde vivía mi tío Jorge. ¿Cómo no pude comprender qué era ese olor? O también la carne que llevaban a vender a los vecinos, y aquel hombre que me espantó cuando era niño. Solo se trataba del tío Jorge, con una máscara del rostro de una persona que él mismo había asesinado. Esa misma noche llegué con mi tía. No quise contarle lo sucedido con la abuela. Quizás pensaría que yo era cómplice o estaba de acuerdo con sus atroces prácticas caníbales. ¿Y qué podría responder en mi defensa si tantos años comí de esa carne? La abuela intentó comunicarse varias veces conmigo, pero no quise responder sus llamadas. Años posteriores, supe por el periódico que algunos vecinos levantaron una denuncia por el mal olor que emanaba del sótano. Ahí decía que toda la evidencia estaba en una pared. 87 máscaras hechas de rostros humanos. Mis abuelos y mi tío Jorge fueron condenados a cadena perpetua, y nunca más los volví a ver. Tuve que aprender a vivir con la pérdida de mis papás y de mis abuelos.